Estimada ingeniera, estimados compañeros, muy buenas tardes. A continuación vamos a exponer el proyecto de primer bimestre del grupo número 3. Los integrantes que conformamos el grupo son Ricardo Paredes, José Dávila y Hugo Moncayo. El tema que hemos escogido del proyecto es un sistema de matriculación de estudiantes. Los objetivos que perseguimos por medio del proyecto son crear un proyecto que facilite el proceso de matrícula de uno o varios estudiantes, facilitar el registro y almacenamiento de información relacionada con la actividad de matriculación de los estudiantes mediante el uso de arreglos, implementar algoritmos de búsqueda y ordenamiento para dar solución al problema, desarrollar en el estudiante las habilidades de abstracción, capacidad para planificar y organizar, así como también potenciar la capacidad de análisis y de síntesis sobre los contenidos de la materia. ¿Qué hemos utilizado en el programa? Bueno, estos tres métodos: el arreglo unidimensional, la ordenación por selección y la búsqueda secuencial. Aquí podemos ver una sección del código que se refiere al método de búsqueda, que más tarde lo explicarán un poquito más profundo, pero lo que podemos a breves grados decir es que en sí recibimos una palabra y por medio de la comparación vamos a devolver el elemento del array que buscamos. En el método de ordenación, simplemente lo que vamos a hacer, a breves rasgos, es vamos a ordenar de forma ascendente el array. A continuación, vemos la pantalla principal de nuestro programa, que en sí está dividida en tres secciones, donde la primera es los datos del estudiante como nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento, el género, el periodo donde se va a matricular, el semestre, el paralelo y los cupos disponibles que existen. En esta sección segunda tendremos en cambio los datos de los estudiantes que vayamos ingresando, y esta opción inferior donde por medio de este input de buscar podemos buscar dentro del array todos los campos todos los datos que están relacionados con nuestra palabra de búsqueda, y los vamos a mostrar en esta parte inferior. Bueno, para el ingreso de estudiantes, como podemos ver, vamos a hacer la prueba ingresando a Silvia Paredes con un número de cédula del 1708-39-41-23, dirección Tumbaco, y como teléfono celular 098-7472-386. Lo ponemos guardar y vemos que que en la posición número 10 está guardado. Entonces aquí vamos a poder ingresar, vamos a poder buscar por nombre. Si nos fijamos aquí donde dice María, ingresamos el nombre de la persona que necesitamos buscar y procedemos a la búsqueda, y nos va a buscar todos los nombres que contengan la palabra María. También podemos buscar por el apellido y va a ser de la misma manera. Ingresamos el apellido que deseamos buscar y nos va a buscar cualquier apellido que contenga la palabra Pérez. Y también está implementada la búsqueda por cédula. En la búsqueda por cédula vamos a ingresar el número de CI y vamos a poder buscar. Como se supone que no deberíamos tener usuarios repetidos, solo va a encontrar uno. También vamos a poder buscar por dirección, igualmente cualquier dirección que tenga Tumbaco vamos a poder encontrar y nos va a mostrar. En este caso tenemos dos, donde podemos ver que Hugo Pérez y Silvia Paredes viven en Tumbaco. Vamos a poder buscar por el teléfono y de igual manera como por la cédula, un número de celular no se va a repetir, entonces va a ser único. Y vamos a poder buscar por correo. Si nos fijamos, buscamos a cristinadavila@hotmail.com. Igualmente, como el teléfono y la cédula, va a ser un campo que solo va a tener un usuario, no se va a volver a repetir. Para concluir, tenemos que esta aplicación cumple con registrar la matriculación de estudiantes. Tiene una limitación estructuralmente estética, ya que su implementación está basada en los arreglos y específicamente en un arreglo unidimensional. También implementamos el ordenamiento por selección y la búsqueda secuencial, ya que los datos que registramos en la matriculación es muy pequeño, por lo que el uso de estos algoritmos es muy eficiente en estos casos. Podemos implementar este programa gracias a todo lo que aprendimos en clase, puesto que utilizamos métodos de ordenación.
el uso de arrays no es una buena opción al momento de trabajar en sistemas de registro de tamaño considerable. Y el proyecto bimestral puede ser mejorado, puede ser escalable también y es muy recomendable para instituciones. Bueno, yo les voy a exponer la parte práctica del proyecto, en la cual por temas de tiempo y de facilidad para poder explicarlo, denme los datos con anterioridad, ¿no? Los datos de los estudiantes que están matriculados. Entonces, como pueden observar, al lado izquierdo están todos los campos donde voy llenando los datos de cada estudiante. Los datos básicos, ¿no? Nombre, apellido, cédula, etcétera. Entonces, como pueden observar, parte de aquí, en la parte de aquí abajo tenemos el botón guardar, el cual me guarda en mi programa, ¿no? Entonces, ya les mostraré en código cómo es que se guarda. Y lo único y también tenemos este botón nuevo, lo que hace es limpiarme todos los campos para poder volver a ingresar. Entonces, como pueden observar, al lado derecho, en la tabla de arriba, en la primera tabla, aquí tenemos todos los estudiantes matriculados. Y como pueden ver, son 10. Entonces, corroboro con, con este text field que tengo ahí. Entonces, como pueden ver, como en todo sistema de matrículas, se tiene un número de cupos disponibles. Entonces, nosotros pusimos para este programa que los cupos disponibles son 20. Entonces, bueno, el objetivo de nuestro programa, ¿cuál es? El objetivo de nuestro programa es básicamente buscar cualquier dato de algún estudiante. Por ejemplo, si es que yo quiero buscar a un estudiante por el apellido. Entonces yo cojo y voy a buscar el apellido Dávila y me encuentra todos los estudiantes de Dávila. Y como pueden también observar en la parte de aquí abajo, nosotros hemos metido también en una parte del código para poder ver el tiempo que se demora en hacer la búsqueda. Y también nosotros utilizamos estos métodos justamente porque no se ocupa tantos datos, ¿no? Bueno, entonces también puedo buscar por cualquier tipo de dato que tenga. Entonces digamos que yo voy a buscar por cédula. Entonces voy a meter una cédula. 18, 45, 70. Ya, entonces meto la cédula, pongo buscar y la encuentro, ¿no? Entonces yo corroboro que el estudiante que está en la posición número 9, que es Silvia Vitasis, tiene un número de cédula 1708-39-45-70. Entonces lo he encontrado. Y así puedo hacer con cualquier dato, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, puedo poner en Calderón y me encuentra. Bueno, aquí he metido dos datos repetidos de María Duarte, pero bueno, la cuestión es que me encuentra, ¿no? Cada dato, cualquier dato que yo vaya buscando. Bueno, entonces ahora les voy a explicar la parte del código, cómo más o menos está planteado. Entonces aquí tenemos mi clase estudiante, donde tengo todos los getters y setters de mi objeto que voy a crear. Aquí tenemos entonces la interfaz gráfica, ¿no? Entonces aquí le tenemos el diseño de nuestra interfaz, donde tenemos todos nuestros text fields, nuestras tablas y nuestros botones, ¿no? Entonces aquí tenemos el código donde vamos a declarar, como lo dije anteriormente, un objeto estudiante. También tenemos el matriculación, donde básicamente genero la tabla, creo la tabla, inicio la tabla más que todo. Y aquí voy poniendo los datos de la tabla, ¿no? Entonces, aquí tenemos los action event de cada botón. En este caso, por ejemplo, el botón guardar, que es lo que hace. Saco los valores como tengo los text fields, saco los valores de strings y los voy guardando en una variable de string, ¿no? Después de eso, lo que se hace después de eso es básicamente setear estos valores en nuestro objeto estudiante, en nuestros datos de estudiante. Entonces los ponemos ahí, ¿no? Y después lo que hacemos es guardar en el objeto estudiante estos datos de estudiante, ¿no? Bueno, después de esto tenemos, bueno, la verificación, como les había comentado, sobre el tema de los cupos disponibles. Entonces aquí verifico que cumpla esto, ¿no? Que el máximo de cupos es 20, ¿no?
El botón, aquí también seteamos al momento que ya llego a los 20 cupos, pongo todos los textiles en blanco y deshabilito los botones guardar y nuevo. Bueno, después de esto tenemos para poder mostrar los datos en la tabla de abajo, los datos buscados, hacemos el proceso contrario, ¿no? Entonces obtenemos del objeto donde está guardado, los sacamos y los vamos guardando en un arreglo, ¿no? Y bueno, aquí ya aplicamos uno de nuestros métodos, uno de nuestros métodos que ocupamos para una de nuestras búsquedas que ocupamos para poder encontrar los datos que necesitemos, ¿no? También como acotación metemos estos tiempos para poder más o menos analizarle lo que tarda en hacer las búsquedas. Entonces, bueno, me saltaré todo esto. Bueno, esto no tiene nada de importancia, que solo estamos dejando los test field en blanco. Bueno, aquí tenemos nuestros métodos que mis compañeros ya más o menos les explicaron. Yo hice un Word por tema de facilidad para poder explicar cómo funcionan estos dos, el método búsqueda y el método ordenación. Entonces les voy a mostrar el Word para que se entienda. Entonces, vamos a entender cómo se llenaría este arreglo. Por eso puse de una manera un poquito más didáctica, por el tema con números, para poderlo entender. Entonces yo cuando voy llenando todos nuestros datos del arreglo, yo los voy llenando así. Entonces se va llenando en el arreglo de las posiciones. Como pueden observar aquí los números, se va arreglando así. Entonces, para nosotros poder realizar una búsqueda secuencial, es necesario que los elementos estén ordenados, por lo que el método selección ordena los elementos de forma ascendente para cada arreglo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De lo que tenemos del arreglo así, vamos y lo tenemos así. ¿Para qué? Porque el método ordenar por selección, que está aquí, ocupa el compare to. Entonces, el compare to se lo utiliza para realizar un ordenamiento lexicográfico, ya que como estamos haciendo una búsqueda global, o sea, en todo el arreglo, vamos a tener de todo, ¿no? Vamos a tener letras, números, incluso los slash de las fechas, entonces tengo que ordenarlo de ley. Entonces, ahora sí, de lo que pasamos de numeritos, ahora sí vamos a ver cómo se arreglaría. Entonces, digamos si tenemos estos datos. Entonces, lo que hace es ordenarme de esta manera para de ahí sí poder aplicar el método de búsqueda. Entonces, eso sería básicamente lo que hace, cómo trabajan estos dos métodos, llamándolos. Por eso aquí tenemos que, antes de aplicar toda esta búsqueda, antes de aplicar la búsqueda, nosotros llamamos al ordenar selección. ¿Para qué? Para que me ordene el arreglo y de ahí poder sí realizar la búsqueda. Bueno, entonces eso sería todo por mi parte. Y listo.